Mientras el Titanic surcaba las aguas heladas del Atlántico Norte, en sus entrañas albergaba más que sueños y esperanzas de sus pasajeros. Entre su lujosa carga, se encontraba una pieza que, según cuentan, estaba maldita, un ataúd que contenía los restos de Amen-Ra, una sacerdotisa del antiguo Egipto. Pero, ¿cómo llegó este relicario a bordo del Titanic? La leyenda comienza en la década de 1880, cuando 4 jóvenes ingleses visitaron las excavaciones en Egipto. Fascinados por la historia y los misterios que envolvían a esta antigua civilización, decidieron adquirir un recuerdo inolvidable, el sarcófago de Amen-Ra. No pasó mucho tiempo antes de que la tragedia golpeara a cada uno de estos hombres. Accidentes, ruina financiera y hasta muertes prematuras. La maldición de Amen-Ra parecía seguir a quienquiera que poseyera su sarcófago. La prensa se hizo eco de estos sucesos, alimentando el misterio y el temor hacia la momia. Se dice que, para escapar de la maldición, el último dueño del sarcófago lo donó a un museo británico. Sin embargo, por razones aún desconocidas, terminó siendo transportado en el Titanic. ¿Coincidencia? ¿O es posible que la presencia de Amen-Ra en el Titanic haya sido un presagio oscuro para su fatal destino? Mientras indagamos en este enigma, surge una pregunta aún más inquietante: ¿qué otros secretos esconde el Titanic en sus profundidades? Acompáñanos mientras exploramos las historias no contadas y las conexiones ocultas entre el antiguo Egipto y uno de los desastres marítimos más trágicos de la historia. ¿Están preparados para el viaje? Imaginen una tierra donde los dioses caminaban entre los mortales, una tierra de faraones y pirámides que se alzan contra el cielo como montañas de piedra. Esta es la tierra del Nilo, Egipto, el hogar de Amen-Ra, la poderosa deidad adorada como el faraón de los dioses. Amen-Ra, su nombre solo evocaba reverencia y poder. Representado con el disco solar, era la fusión de 2 grandes dioses, Amón, el oculto, y Ra, el dios del sol, la esencia de la energía vital del sol y el universo. Su culto era tan esencial que su templo en Karnak se convirtió en el centro del poder religioso, político y cultural durante milenios. Amen-Ra no solo era adorado como una deidad suprema, sino que también fue personificado en la tierra por sacerdotes y sacerdotisas. Eran ellos quienes mediaban entre los dioses y los mortales, manteniendo el Ma'at, el orden divino y cósmico. La historia de la princesa de Amen-Ra se destaca por su misticismo y tragedia. No era una princesa ordinaria. Era una sacerdotisa, elegida por su linaje y su inquebrantable devoción al dios Sol, un ser de inmenso poder cuya voluntad era la armonía del cosmos. La princesa vivía en Tebas, la ciudad de las 100 puertas, donde se entrelazaban el poder terrenal y el divino. Era guardiana de secretos sagrados, conocedora de rituales que aseguraban la inundación del Nilo y la prosperidad de su gente. Pero ¿qué sucede cuando una vida dedicada a los dioses se interrumpe? La muerte de la princesa fue repentina y su partida prematura, dejando tras de sí un vacío que los sacerdotes de Amón y Ra temían no poder llenar. Su tumba, un monumento a su legado, se cerró con hechizos para proteger su viaje al más allá. Se creía que aquellos que perturbaran su eterno descanso atraerían la ira divina, una maldición que podría extenderse más allá de la muerte. Cuando los exploradores del siglo XIX irrumpieron en su morada final, liberaron más que recuerdos de una era olvidada. Liberaron la maldición de una mujer cuya vida había sido un puente entre los dioses y los mortales. La cadena de infortunios que siguieron fue tan inexplicable como desoladora. Cada poseedor del sarcófago sufría tragedias que no podían ser meras coincidencias. Era esta la furia de la princesa de Amen-Ra, asegurándose de que su descanso no fuera perturbado sin consecuencias. La maldición de Amen-Ra, mito o advertencia divina. Muchos egiptólogos argumentan que tales maldiciones eran meramente simbólicas, pero la serie de tragedias que siguieron a la apertura del sarcófago de una sacerdotisa ligada a Amen-Ra sugiere lo contrario. Tras ser removido de su lecho de eternidad, el sarcófago pasó por varias manos, cada una encontrando desdicha. ¿Fueron estas desgracias mera coincidencia, o el precio a pagar por la arrogancia humana? Imagínate por un momento, la antigua arena de Egipto, donde los faraones reinaban con mano de hierro y los secretos de la eternidad se guardaban bajo capas de vendas y encantamientos. Ahora, transporta esa imagen a las brumosas calles de Londres en el siglo XX. ¿Cómo llegó una momia de las áridas tierras de Egipto a la metrópolis británica? Y, aún más intrigante, ¿cómo se vincula su destino al del Titanic, el barco que se suponía insumergible? Nuestra historia comienza con la extracción de una momia particularmente misteriosa de su lugar de descanso eterno en Egipto. Envuelta no solo en lino, sino en historias de maldiciones y desgracias, esta reliquia pronto se convirtió en el centro de atención en Europa.
Durante 3.400 años, el cuerpo de Amen-Ra permaneció a salvo, pero tras una excavación encontraron su sarcófago y no tardaron en ponerlo a la venta. Sus primeros dueños fueron unos ingleses y no cabe decir que fueron los primeros en ser maldecidos. Poco después de su compra, uno de ellos se adentró de noche en el desierto y nunca más se supo de él. El segundo recibió un disparo en el brazo, el cual tuvieron que amputárselo. El tercero perdió todos sus ahorros al caer el banco donde lo tenía depositado viéndose obligado a mendigar. El cuarto contrajo una extraña enfermedad que lo llevó a la ruina. Tras recuperarse de ella y no encontrar trabajo se dedicó a la venta de cerillas por las calles. Cada paso de su viaje desde Egipto hasta Londres parecía marcado por tragedias inexplicables. Accidentes, enfermedades repentinas, incluso muertes, rodeaban a aquellos que osaban transportar o incluso acercarse a la antigua momia. Una familia londinense se hizo con la adquisición del sarcófago. Poco tiempo más tarde la casa ardió en llamas dejando a 3 personas gravemente heridas. Después de esto la momia fue donada al famoso British Museum, que fue blanco de un sinfín de infortunios. Durante el traslado de la momia el camión sufrió un accidente, el conductor perdió el control del vehículo atropellando a un peatón que murió en el acto. Uno de los operarios encargados de su transporte se partió una pierna y a otro le dio un infarto. Lejos estaba Amen-Ra de encontrar el descanso eterno tras los muros del museo. La maldición de Amen-Ra acababa de llegar. Los trabajadores del museo no querían acercarse a donde se encontraba la momia, ya que le tenían miedo. Durante la noche habían oído gritos, lamentos e incluso arañar el sarcófago desde el interior, como si la momia quisiera salir de su sepulcro. Una de las limpiadoras, después de haber quitado el polvo al sarcófago, perdió a su hijo a causa del sarampión. Nadie quería acercarse a la momia, así que los encargados del museo tomaron la decisión de trasladarla a una sala sola y de difícil acceso, para quitarla de la vista del público. El restaurador amaneció muerto en su despacho y uno de sus ayudantes enfermó. En poco tiempo la prensa se hizo eco de todo lo que se estaba aconteciendo, no faltaron los titulares más sensacionalistas en primera plana. Así que decidieron hacer un reportaje fotográfico del sarcófago. ¿Cuál fue su sorpresa? Al revelar la película en vez del rostro que aparecía en el sarcófago, en la fotografía, aparecía una terrorífica cara humana. Al ver esto el fotógrafo se suicidó. El museo se deshizo de Amen-Ra, vendiéndola a bajo precio a un coleccionista, el cual tras vivir otra serie de catastróficas muertes inexplicables se puso en contacto con una medium muy famosa de la época. Esta, al ver el sarcófago le advirtió de una presencia demoníaca y el hombre se puso en contacto con un coleccionista americano para la venta del sarcófago. Así fue como Amen-Ra acabó en las bodegas del Titanic. Mientras el Titanic se preparaba para su viaje inaugural, pocos a bordo eran conscientes de la carga maldita que llevaban. Una carga que, según algunos, sellaría el destino de este insumergible leviatán del mar. ¿Fue realmente la momia una pasajera no registrada en el viaje inaugural del Titanic? ¿Y qué papel jugó en los eventos catastróficos que seguirían? En la oscura noche del 14 de abril de 1912, el mundo se detuvo mientras el Titanic, el coloso de los mares, enfrentaba su destino final. Pero qué oscuros presagios y misteriosas coincidencias rodearon este fatídico viaje. Las leyendas y mitos sobre una posible maldición que rodeaba al Titanic han alimentado la imaginación de generaciones. ¿Fue simplemente una coincidencia que el barco fuera bautizado con el nombre de los titanes de la mitología griega, seres condenados por desafiar a los dioses? A medida que el Titanic se adentraba en su travesía inaugural, testimonios y hechos curiosos comenzaron a surgir, alimentando aún más las especulaciones sobre la maldición que acechaba al barco. Desde avistamientos de fantasmas en el astillero hasta la presencia de pasajeros con conexiones misteriosas con la tragedia. Entre los pasajeros a bordo, se rumoreaba que una momia egipcia, cargada con una antigua maldición, se ocultaba en las bodegas del barco. Era esta la causa de los eventos catastróficos que se desencadenaron en esa fatídica noche. A medida que la tragedia se desarrollaba, los informes de sucesos inexplicables y coincidencias perturbadoras abundaban. Desde advertencias previas ignoradas hasta decisiones fatales tomadas en medio de la confusión y el pánico, cada detalle parecía teñido por la sombra de la maldición. Todos sabemos que la noche del 14 de abril de 1912, el barco más grande y lujoso de la época chocó contra un iceberg, quebrando el casco de tal manera que en pocas horas el Titanic se encontraba inmerso en las aguas del Océano Atlántico. Más de 2.000 pasajeros a bordo, 904 personas de tripulación, comida, porcelana, toneladas de carbón y el sarcófago de Amen-Ra. Fue el hundimiento del Titanic fruto de la maldición de la princesa. Tuvo algo que ver con el extraño comportamiento del capitán del barco aquella noche. Todo esto será siempre un misterio, pero piensen en todas las desgracias sufridas por todos sus propietarios.
¿Por qué no pudo la maldición de Amen-Ra llevar al barco de los sueños al fondo del Atlántico? Es una de las cosas que jamás podremos saber a ciencia cierta, pero recuerden el mensaje que se encontraba inscrito en un medallón de la momia: despierta de tu postración y el rayo de tus ojos aniquilará a todos aquellos que quieran adueñarse de ti. Da que pensar, nunca sabremos si fue así o no, pero durante años, Amen-Ra encontró lo que andaba buscando. El descanso eterno fuera de los ojos de los mortales, y el fondo del océano Atlántico no parece mal sitio para ello. Aunque los hechos son claros, las preguntas sobre la maldición del Titanic persisten hasta el día de hoy, alimentando la fascinación y el misterio que rodean a este trágico evento en la historia de la humanidad. ¿Qué otras revelaciones aguardan en las profundidades del océano, esperando ser descubiertas? La historia de Amen-Ra y el Titanic nos invita a reflexionar sobre el respeto a las culturas antiguas y las consecuencias de ignorar sus advertencias. ¿Crees en la maldición o piensas que son solo coincidencias? La historia sigue abierta a interpretaciones, pero una cosa es cierta: el Titanic llevaba consigo más que sueños y esperanzas, también un misterio ancestral que quizás nunca sea resuelto completamente. La historia del Titanic, entrelazada con la leyenda de Amen-Ra, se erige como un faro de advertencia y maravilla, recordándonos el poder y el misterio de las antiguas civilizaciones. Este relato no solo narra una tragedia marítima, sino que también teje una narrativa sobre el respeto y la reverencia hacia las culturas y creencias que precedieron a la nuestra. Es un llamado a recordar que, en nuestra búsqueda de progreso y conocimiento, no debemos perder de vista la sabiduría y los misterios del pasado. Imagina por un momento las innumerables historias que se hunden en las profundidades del tiempo, historias que, como la de Amen-Ra, esperan a ser redescubiertas y comprendidas en un nuevo contexto. En la tragedia del Titanic, muchos vieron el fin de una era de inocencia y confianza ciega en la tecnología. Pero la mención de Amen-Ra introduce una capa adicional de misterio y reflexión sobre cómo la historia, la mitología y la realidad se entrelazan de maneras inesperadas. Este viaje a través de la historia y el misterio no tiene por qué terminar aquí. En realidad, es solo el comienzo de una exploración más profunda de nuestro pasado colectivo y de las lecciones que aún podemos aprender de él. Si te has sentido intrigado por la intersección de la historia, el misterio y el respeto por las culturas antiguas, te invitamos a profundizar más con nosotros. Suscríbete a nuestro canal para embarcarte en este viaje de descubrimiento y comparte este video con aquellos que también se maravillan ante estas historias. ¿Qué otras lecciones podemos aprender de nuestro pasado? Queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la maldición de Amen-Ra? ¿Conoces otras historias donde el pasado y el presente se encuentren de manera tan fascinante? Comenta abajo y forma parte de nuestra comunidad de exploradores del misterio. Hasta el próximo video.